Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor en Mississauga. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Hoy traigo con ustedes una palabra que me causó mucho gozo a mi vida y me ha dado 3 consejos de los cuales quiero compartir con ustedes. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Para comenzar, encontré esta ilustración. Yo nunca he buceado, pero me han dicho que es fabuloso ir a estar debajo del agua y andar buceando en las profundidades. Y esto se trata de un joven que le preguntó a un marinero que también era buceador cómo hacían cuando llegaban a lugares muy profundos donde no entraba la luz, cómo hacían para volver a la superficie. El buceador le dijo: seguimos las burbujas. ¿Cómo de seguir las burbujas? Simplemente le dice: las burbujas van hasta la superficie, y hemos llegado a lugares tan oscuros debajo en el mar que cuando no podemos ni ver dónde estamos, lo que hacemos es sentir las burbujas. Y vea, hermano, esto es muy importante porque como cristianos siempre nos desorientamos o nos desesperamos. Otras veces nos encontramos divagando sin rumbo fijo. Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar una guía, y esa guía es la Biblia. La Biblia es la biblioteca de Dios que nos da y nos enseña lo que es verdadero y real. Pablo le escribió a Timoteo advirtiéndole y alentándole en una situación que era de mucho riesgo. Pablo fue un apóstol que escribió varios libros del Nuevo Testamento. En esta ocasión le escribe a Timoteo, quien fue uno de sus discípulos y que a la vez era pastor de una iglesia. Según de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, la versión Reina Valera dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A medida que la humanidad atraviesa situaciones difíciles, como es la pandemia, que nos afecta a todos, ricos y pobres, profesionales y no profesionales, cuando cruzan el valle de desolación, de enfermedad, de bajos recursos, tendemos a buscar a Dios por nuestros propios recursos y nos olvidamos de la Biblia, porque hemos puesto en el baúl del olvido la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos ha dado para cruzar en esta vida. Por lo tanto, nos olvidamos de Dios en medio de la aflicción. Queremos oír la dirección de Dios y nos volcamos a fábulas y cuentos. Si desglosamos el capítulo 4, el versículo 5, encuentro yo 3 consejos que Pablo le da a Timoteo. 3 consejos que debemos meditar para cruzar esta pandemia con éxito. El primer consejo es: soporta las aflicciones. Esto no es una palabra de rendición, es todo lo contrario, es volverse a la defensiva. Soportar las aflicciones es un contexto de tomar fortaleza de todo aquello por lo cual hemos sido enseñados. Cuando fue escrito este pasaje, el mundo conocido perseguía a todo aquel que se hacía llamar cristiano, no para felicitarlo por ser buen ciudadano, sino para ser torturado y asesinado. Las aflicciones de las cuales se está refiriendo el escritor eran serias, muy serias. Lo que atravesamos hoy en día no es nada comparable a aquel entonces. Por lo tanto, teniendo tan grande enseñanza, no nos dejemos encadenar por lo que vivimos hoy, hermanos, sino más bien busquemos abrazar nuestra fe. Si tú, hermano, que me escuchas y sufres el engaño que hoy se ha levantado para desviar la vista del creyente, de llevarlo a otros lugares, abraza la Biblia. Con todo el respeto que te mereces, te animo a que abraces la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad.
Su autor es Dios mismo y su intérprete es el Espíritu Santo. Pero también la Biblia es útil para enseñar, exhortar, corregir e instruir en justicia al hombre. Aflicciones, preocupaciones, ansiedades son como dardos que destruyen nuestras vidas. En el cristiano son como ejercicios espirituales que nos ayudarán a tomar músculos de fe y así alimentarnos espiritualmente. Si seguimos desglosando el versículo 5, yo encuentro el segundo consejo, que es: haz obra de evangelista. La obra evangelista es uno de los ministerios que el Espíritu Santo ha delegado a su iglesia. Aquí más bien la obra de predicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo es para enseñar a otros lo que nosotros hemos recibido, para realizar tan honorable labor que es compartir la Biblia, la palabra de Dios, a los que nos rodean. Encuentro que el primer consejo va agarrado de la mano de este consejo, porque en medio de las aflicciones nosotros agarramos fuerzas espirituales, tenemos músculos de fe que podemos ayudar a otros a cruzar estas situaciones. Ahora que estamos, mientras avanzamos en este año 2020, este simple concepto de aprender de la palabra de Dios nos da una excelencia en términos de cómo abordamos nuestra fe, de cómo hemos creído al Señor Jesucristo. Esta creencia es la que nosotros enseñamos a nuestra familia y a todos nuestros amigos, a los que nos rodean. Observemos que Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Hay una ilustración que puedo tomar, que también está en la Biblia, se encuentra en 2 de Reyes capítulo 5. Nos encontramos con una historia muy antigua, probablemente unos 900 años antes de Jesucristo. Una muchacha hebrea, que quiere decir originaria de Israel, era esclava de Naamán. Naamán era un militar sirio, pero su poder como soldado no podía hacer nada ante una enfermedad que agobiaba al pobre Naamán, pues era leproso. La muchacha hebrea, que conocía a Dios, se dirigió a la esposa de Naamán para indicarle que había un camino de sanidad para Naamán. Ese camino de sanidad era el Dios de Israel, el mismo Dios que tú y yo adoramos, que es nuestro Señor Jesucristo. Para no tomar mucho de tu apreciado tiempo, mi hermano, Naamán finalmente se vuelve al Dios de Israel y como recompensa Dios le dio la sanidad. Para este día 16 de mayo, las noticias nos dicen que desde el comienzo de la pandemia del coronavirus se han registrado más de 300,000 muertes, más de 4 millones de personas se han contagiado en más de 200 países, más de 1 millón ya se recuperaron. Muchas personas hoy en día necesitan ser alertados. Haz obra de evangelista, hermano, hermana que me escuchas. Comienza con tu familia, tus hijos, tus hermanos en la carne, tus compañeros de trabajo. Ten ánimo, háblales de la palabra de Dios. Ten ánimo y busca a Dios en oración para que Dios te dé fuerzas para predicar la palabra, porque para esto Dios nos ha llamado. Este es el momento que Dios nos ha dado, que en medio de esta pandemia podamos ser evangelistas, podamos predicar la palabra, podamos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Termino con el tercer consejo que encuentro, que es: cumple con tu ministerio. En otra versión dice: haz bien tu trabajo. El Espíritu Santo nos ha dado una variedad de dones espirituales. Esas manifestaciones son para la edificación y santificación de la iglesia. Estos dones debemos desarrollarlos y efectuarlos tanto con los de la iglesia como también con las personas que no conocen a Dios. Dios quiere que nosotros podamos desarrollar nuestros dones, aquellos por los cuales Dios nos los ha dado. Vea, hermano, la tendencia de que ya recibimos a Jesucristo y quedarnos sentados y encerrados sin hablarle a los demás, esto hasta podría ser pecado, porque la Biblia dice: sabiendo hacer el bien y no lo haces, te es tomado como pecado. Porque la Biblia nos ha dicho que Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Vea cómo dice en Efesios 2:10. Dice así:
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay obras que Dios ha dispuesto de antemano, obras determinadas que nosotros los cristianos tenemos que abordar antes de llegar al cielo. Son nuestros talentos, son los dones y habilidades que Dios en su diseño, cuando nos creó para en este mundo pudiésemos hacer historias que podamos contar allá en el cielo, no aquí en la tierra, allá en el cielo, donde vamos a estar por la eternidad. Amigo y hermano que me escuchas, hay 3 consejos que podemos tomar hoy para continuar en esta lucha de cuarentena, y está en 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio quiere decir prudente, templado, sensato. La iglesia no está vencida y nunca será vencida, porque el vencedor está con nosotros, que es nuestro Señor. Dios ha puesto un ministerio en tu vida que no puedes enterrarlos y esperar que el Señor venga. Tenemos que desarrollar el ministerio que Dios ha depositado en nuestras vidas. No dejes que se duerma, ni los almacenes en las gavetas polvosas de tu memoria. Más bien, oremos a Dios para que podamos usar los dones y ministerios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esta pandemia va a pasar y seremos de los que vivimos y cruzamos. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios en mantenernos en nuestras casas? Ruego que Dios nos ayude a encontrar este propósito por lo cual nos hizo cruzar esta pandemia. De lo que sí estoy seguro es que vamos a dar cuenta de cada minuto, de cada hora que estuvimos en nuestras casas. Las puertas de los negocios se abrirán y luego las iglesias volverán a reunirse. ¿Y qué ganamos como creyentes? Soporta las aflicciones con ánimo y no con queja. Haz obra de evangelista. Ministra a través de los dones y ministerios que Dios ha depositado en ti. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede usarte ricamente, porque así lo desea Dios. Dios quiere salvar muchas vidas. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Juan capítulo 3, 16 y 17, versículos 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te animo, hermano y hermana, que abraces la palabra de Dios, que busques a Dios en oración, pidiéndole a Dios qué puedo hacer en este tiempo para ganar almas para el reino, para llenar el cielo de almas que necesitan ser salvos. Señor Dios, tú nos estás pasando por esta pandemia. ¿Qué deseas que haga yo? Ora conmigo en este momento. Padre Celestial, ruego que cada hermano, cada hermana que me escuche pueda ser tocado por tu Santo Espíritu, de manera que pueda recibir una unción fresca y nueva para predicar tu palabra, para que en medio de esta aflicción pueda recibir fe y fortaleza y podamos hacer la obra de evangelista. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, que tengas una semana próspera y bendecida, que Dios te guíe por pastos verdes y te guíe por un buen camino. Si tú, hermano y hermana, deseas contactarte con nosotros, al final de este video encontrarás nuestro email y nuestro teléfono por el cual te puedes comunicar por WhatsApp. Dios te bendiga y te fortalezca. Hasta luego.